Pero, ¿por qué no podríamos llamar también a Tirán lo Blanco una novela psicológica? En esto sí, Martorell superó a todos los novelistas, autores de las novelas de caballerías. Esas novelas, algunas muy divertidas, algunas de una imaginación exuberante, pero ninguna de ellas llegó a hacer un escrutinio semejante de la psicología humana, como lo hizo Joanot Martorell en su novela. Aquí los personajes no son figuras de una o de dos dimensiones, muchos de ellos lo son de tres, porque la novela penetra en su intimidad y nos descubre las motivaciones que están detrás de las palabras y de las conductas de los personajes. Esto ocurre sobre todo a través de sueños. Es una de las partes más modernas, más inquietantes y misteriosas del Tirán lo Blanc. Los personajes sueñan y los sueños nos revelan muchas veces que hay dentro de ellos unas personalidades que ellos ocultan en su conducta cotidiana. Eso está sobre todo extraordinariamente descrito en las relaciones culpables, adulterinas de la emperatriz con Hipólite. Hipólite, que es un joven, casi un niño, a la que en los encuentros amorosos la emperatriz empieza de pronto a llamar Meufille, mi hijo, y de pronto descubrimos que hay allí una extraña transferencia, como se diría siglos más tarde, una extraña transferencia en que la emperatriz vuelca en este joven unos instintos que son claramente incestuosos y que a ratos llegan a su conciencia y la espantan. Es un ejemplo entre varios otros en la novela en las que advertimos cómo el autor ha llegado a conocer y a describir una intimidad del ser humano antes que ningún científico de su tiempo, científico o humanista de su tiempo, fuera capaz de hacerlo. Así podría seguir enumerando aspectos que forman parte de esa compleja, diversa totalidad que es el Tirán lo Blanc. Fue un hombre ambicioso, fue un gran creador y al mismo tiempo fue un hombre que dio a las novelas de caballerías una personalidad mucho más rica de la que tenía hasta entonces. Dámaso Alonso, en un muy bello ensayo sobre el Tirán lo Blanc de comienzos de los años 50, dijo que era una novela puente entre la Edad Media y el Renacimiento, sin ninguna duda, pero se podría ir todavía más lejos y decir que es una novela que no se quedó en el Renacimiento, sino que también llegó a proyectarse hasta la modernidad. Y lo hizo no solo en su visión del mundo, sino también en la destreza con que construyó su historia para hacerla verosímil. La construyó de una manera absolutamente insólita para las costumbres literarias de su tiempo. Introdujo en ella, al mismo tiempo, en una alianza indisoluble, lo serio y lo risueño, lo mítico y lo cotidiano, el realismo y la fantasía. Y en algunos momentos vinculó la novela con la tradición cultural de su tiempo, con la mítica, con el pasado más remoto, con las leyendas, transformando el realismo, que es el rasgo que tienen principalmente las páginas del Tirán, con una dimensión legendaria. Todos quienes han leído el Tirán recuerdan seguramente la llegada de ese barco misterioso con velamen negro de luto
a la tierra griega de la princesa Carmesina, el fervor religioso con que en el puerto las autoridades y el pueblo común reciben a esa nave de la que vemos bajar nada menos que a un personaje que viene de la mítica caballeresca, el Hada Morgana. Y el Hada Morgana viene en busca nada menos que del rey Artus, del rey Arturo. Y de pronto, entre los caballeros que rodean a Tirant, aparece el rey Artus. La novela de pronto se proyecta hacia un mundo puramente legendario y fantástico, con lo que adquiere una dimensión que hasta entonces desconocíamos. Tirant lo Blanc, por otra parte, me enseñó que un escritor auténtico vuelca en lo que escribe todo lo que hay en él, lo mejor y también a veces lo peor, que un escritor escribe con sus ideas, con sus convicciones, pero también con sus fobias, sus pasiones y sus deseos más secretos e íntimos. Eso lo hacen los grandes escritores, y esa grandeza está justamente en haber reconstruido la realidad que aparece en sus novelas a su imagen y semejanza, a partir de lo que ellos fueron, hicieron, creyeron, soñaron y desearon. Creo que probablemente en la historia de la literatura narrativa, Joanot Martorell es uno de los primeros escritores que vuelca todo lo que había en él en la reconstrucción de ese mundo total que es el de su novela. Sabemos muy pocas cosas de la vida de Joanot Martorell, aunque en los últimos años van apareciendo de pronto nuevos ingredientes, por lo menos uno que hoy día nos permite asegurar que él solo escribió la novela y que Martí de Galvá de ninguna manera intervino en la redacción del Tirant. De las pocas cosas que sabemos de él es que se pasó la vida escribiendo carteles de desafío, cartas de batalla. Las 15 cartas que se han rescatado de Joanot Martorell tienen todas ellas que ver con duelos, y con duelos que inevitablemente iniciaba el propio Martorell. De allí resultó en una época una imagen de un verdadero matón, un hombre temperamental que ante cualquier contrariedad retaba a su adversario al campo del honor, un hombre que buscaba el enfrentamiento físico y que tal vez gozaba con la sangre y la matanza. Sin embargo, cuando uno lee las cartas de Joanot Martorell y lo hace de una manera detenida y maliciosa, descubre que no, que en estas cartas, antes que un espíritu matonesco, peleador, hay un espíritu fascinado más que por la matanza, más que por el duelo, por el ritual y la ceremonia que en su tiempo rodeaban al duelo y la matanza.